Muy bien. Ese es el ejercicio número 10. Tenemos ese problema. Te está pidiendo hallar la aceleración y la tensión. Hay un detalle aquí, te ha dado en kilopondios, te ha dado en una unidad de fuerza. Ahora, para resolver este ejercicio necesitamos, primeramente, realizar el diagrama de cuerpo libre, un análisis que nosotros lo llamamos diagrama de cuerpo libre, ¿no ve? Entonces, vamos a realizar ese análisis. Tenemos dos pesos, por lo tanto tenemos también dos masas, ¿no? Aquí la masa uno o el peso uno y esto es la masa 2 o el peso 2 en este caso. ¿Está bien? Ya. Entonces realizamos los análisis correspondientes y realizamos con el peso uno que también implícitamente está la masa uno ahí. Obviamente recordemos que en kilopondios, en newtons, o en dinas, estamos hablando de fuerza, no estamos hablando de masa, ¿ya? Ya, muy bien. Para entender esto, tenemos que ver qué es un plano inclinado. Un plano normal sería un plano llano, 180 grados, ¿no ve? Un plano normal. Pero esto tiene una inclinación de 37 grados. Ahora, para hacer el diagrama de cuerpo libre, debo hacer este pequeño análisis. Más o menos el eje X tendría que ser este de aquí, ¿entiende? Inclinado. Y el eje Y tendría que ser este de aquí. Ahora, hay un detalle aquí, la inclinación. El plano se puede inclinar. Lo que no se va a inclinar nunca va a ser la fuerza del peso por la gravedad. Siempre va a ir perpendicular hacia el centro de la Tierra. ¿Qué significa? Eso significa que el peso va a ir en este sentido, así. El plano, repito, se puede inclinar. ¿Ya? Este plano que estaba así, tiene una inclinación ahí, de 37 grados. Pero lo que no se va a inclinar va a ser el peso, ¿no? Entonces, al referirme yo al plano, estoy hablando del eje horizontal o el eje X. Entonces, entonces, el ángulo que ves aquí, que es de 37, es la misma inclinación aquí. Ahí está el ángulo de 37. Obviamente, ahí tenemos el peso. Realizando operaciones, tendríamos, en este caso, tres vectores. Una, dos y tres. Recordemos que la fuerza normal es la reacción del peso. Obviamente la fuerza normal va directamente en el eje Y. Ahora, si representamos eso en este plano cartesiano, lo que nos va a resultar es lo siguiente. Inyectamos
Este plano que está chueco lo vamos a ensectar. Y tenemos esa gráfica de ahí. Ahora, para completar esta situación, el ángulo de 37 grados es el peso que está aquí, ¿ya? El peso uno llamaremos. Todo vector, en física especialmente, que tiene un ángulo como este, se tiene que descomponer para tener las componentes en X y las componentes en Y correctamente. Entonces, para hacer esa situación, yo voy a descomponer rectangularmente ese vector. El método se llama descomposición rectangular y consiste en formar un rectángulo a partir del ángulo que tengo en esa figura. He formado un rectángulo, me voy a apurar. Ahí, ¿ven? En todo caso, tenemos aquí la componente en X y aquí la componente en Y. Entonces, ¿qué forma para cuando se descompone rectangularmente? Dos vectores, en X y en Y. Ya. Tenemos el peso uno en X, que es esto de aquí, y el peso uno en Y. Son dos vectores que forman el ángulo. Ya. Sabemos que un rectángulo, este lado y este lado son iguales. Este lado y este lado son iguales. Entonces, realizamos eso. Ya. A partir de eso ya tenemos listo para identificar el triángulo. Ya, un poco de trigonometría básica vamos a hacer. Entonces, tenemos el ángulo, el triángulo rectángulo siguiente que voy a pintar. Ese es el triángulo rectángulo que voy a resolver. Ahora, aquí la clave es saber cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa. Dentro de un triángulo rectángulo, el lado más largo se llama hipotenusa. En este caso, la hipotenusa tendría que llegar a ser el peso, ¿no? El peso uno original. Y el cateto opuesto de frente a 37 tendría que ser peso uno en X y el cateto adyacente tendría que ser peso uno en Y. Partiendo de ese conocimiento básico que ya tendrían que saber, en matemática ya han llevado esto, entonces al cateto opuesto, directamente yo le puedo poner la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo que le forma, para descomponer más rápido aquí. Más o menos así. Hipotenusa por seno de 37 grados. ¿Por qué? Enseguida les voy a explicar por qué. Ahora, cuando ese cateto adyacente, en este caso, este vector, que se llama
cateto adyacentes, peso uno en Y, así se llama el vector. ¿Por qué? Porque el peso uno es la sombra de este vector en el eje Y. Entonces, ese es mi cateto adyacente para mí. Cuando es cateto adyacente, le corresponde la función coseno. Entonces se pone hipotenusa por coseno de el ángulo que le forma. Muy bien, hemos llegado hasta ahí. Ahora voy a explicar por qué le he puesto directamente seno y coseno. ¿Ya? Me voy a referir primero con la función seno. Seno de un ángulo es igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Eso rápidamente lo voy a explicar en este momento. Así sería la ecuación rápida, ¿ya? Seno de 37 grados es igual al cateto opuesto, que sería esto de aquí, sobre la hipotenusa, que sería esto aquí. Entonces, seno de 37 es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. De ahí yo voy a despejar, ¿qué? Voy a despejar el cateto. En este caso, eh, este vector, que sería el peso uno en el eje X. Esto voy a despejar. Entonces, esto está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Y ahí ya tengo este equivalente. Mira, peso uno en X es igual al peso uno por seno de 37. Ah, mira, peso uno en X es igual al peso uno por el seno de 37. Eso no es lo mismo. Entonces, para evitarme hacer un paso más, yo directamente, cuando veo que es cateto opuesto, yo directamente escribo, este es el cateto opuesto, entonces escribo abajo la hipotenusa, que sería esta letra, multiplicado por el ángulo que le forma, en este caso la función seno de 37. Y así, de esa manera, nos evitamos de hacer todo este análisis y directamente descomponemos aquí. Y lo mismo pasa con la función coseno, ¿ya? Entonces, esa es la explicación por qué yo le pongo la función seno abajo y por qué aquí le he puesto la función coseno. Muy bien, ya está el diagrama de cuerpo libre 1. Ahora nos falta hacer para la masa 2 o el peso 2, que en este caso vamos a hacer, realizar. Ahora, ¿alguien me puede decir qué pasa cuando un cuerpo cae o está bajando? No cae, sino está bajando. En este caso, sabemos que esto está bajando por la aceleración, nos dice, ¿no? Porque 4 y 5, 5 es más pesado que 4, entonces le va a dominar y va a ir en ese sentido. Entonces, esto está bajando. En esos casos, ¿el peso es positivo o negativo? Positivo. Ya. ¿Por qué? Ay, Por la fuerza de la gravedad. Si se fijan, mira,
Este sentido es el mismo sentido en la gravedad. Eso significa que cuando baja está yendo a favor de la gravedad o con la gravedad. Por eso esto es positivo. ¿Se acuerdan en los ejercicios que hemos hecho? ¿Y quién está impidiendo que baje más rápido? Es la cuerda o la tensión T. Por ende va a ser negativo. ¿Se entiende? El peso es positivo porque está bajando o está yendo a favor de la gravedad o con la gravedad. Entonces, esa es la explicación de por qué yo le he puesto positivo y a la tensión por qué yo le he puesto negativo. No es poner por poner. Recuerden que un signo puede, puede arruinar todo el ejercicio, ¿no? Un mal signo. Ya. Muy bien. En los entonces, se ha entendido, es la representación gráfica de el peso 2. En este caso, para explicarlo un poco mejor, ahí, más o menos así. Una vez realizada la gráfica uno y la gráfica 2, realizamos y aplicamos la segunda ley de Newton que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso tengo varias fuerzas, entonces es sumatoria de fuerzas. Ya está eso hecho ahí. Bueno, empiezo con el primer gráfico. Si se han dado cuenta, en el primer gráfico todo está en X, ¿entiendes? El movimiento está en el eje X. Entonces a mí me corresponde solamente tomar lo que está en X. Ahora hay un detalle, un pequeño detalle antes de continuar. Tengo la fuerza, pero me falta la masa. Vamos a tomar en cuenta eso, que un kilogramo es equivalente a un kilopón. ¿Ya? Entonces, y eh, directamente lo vamos a tomar así, la masa. Ahora, para convertir los kilopondios a newtons, directamente se multiplica ese factor de conversión. Entonces, vamos a convertir directamente a newtons para que lo hagamos, aunque se puede hacer en kilopones, pero haremos nomás. Ya. En el primero, ¿cuánto sale? En el segundo, ¿cuánto sale rapidito? Del 4 sale 39,2. Y en el otro, 49. mm, listo. Ahora sí, reemplazamos aquí, tenemos todo, ¿se entiende? Esto es la masa uno y esto es el peso 2 convertido. Estaban en kilopondios, ahora están en newtons. Ahora sí, ya está todo completo para reemplazar. Empezamos. Para el primero, si se revisan bien, ¿por qué se hace esto para no fallar? Aquí esto es positivo y esto es negativo. Solamente en X voy a tomar los vectores, porque está esto en el movimiento en el eje X. Entonces tengo positivo tensión y negativo esto. Pero ¿cuánto vale eso? ¿Tengo esto? Sí, tengo. Aquí está, mira. Eso vale el peso uno y el peso uno vale, por si acaso, 39,2 newton. Este peso vale 39,2 newton.
multiplicado por el seno de 37. ¿Es igual a qué? A la masa. Y la masa uno, ¿cuánto vale? Esto es igual, la masa uno kilopondios es igual a kilogramos. Entonces, era la ecuación número uno. ¿Ya? Para la ecuación número dos, aquí. ¿No ve? Negativo tensión más el peso 2. ¿Y el peso 2 cuánto vale? 49. Es igual a la masa 2 que es esta. Y te he dicho que un kilogramo es equivalente a un kilopondio, entonces 5, ¿cuánto es para mí? 5. Muy bien, la idea que es aquí, eliminar las tensiones. Menos tensión, más tensión, se va a ir, ¿no ve? Menos tensión, más tensión, se va. ¿Qué te queda? Todo esto te queda. Ahí está. Entonces, ahí, todo esto es un número, ¿no? Obviamente esto en paréntesis lo van a tener, el ángulo para la máquina calcular. ¿Cuánto es todo esto? Todo esto tiene que darte un número. Las máquinas, por favor. Si hacen bien, esto sale esa cantidad, si se nota, ¿no? Ahí. Sale 25,41 redondeado. Factorizamos la aceleración. Lo que está multiplicando pasamos a dividir. ¿Por qué le pongo 9? Porque sumo 4 más 5 es 9. ¿Está bien? Dividimos eso, obviamente los kilos con los kilos, se nos va y nos va a quedar la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto sale? 2,82. ¿Listo? Y es la respuesta. Y a partir de aquí podemos reemplazar, si gustan, en la ecuación uno o en la ecuación 2 para hallar la tensión. Ahora, como no tengo espacio y el tiempo también se me acaba, a ver, podemos reemplazar en la más fácil, que sería la ecuación número 2, ¿no? Se puede reemplazar y se saca la tensión y ahí acaba el problema. Y eso sería. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O podemos reemplazar todavía? Ya. Yo creo que reemplazar es sencillo, ¿no? Entonces, ahora tienen, les voy a dar un problema similar para la siguiente clase. ¿Está bien? Pero esto van a tener grabado y en video también, para tenerlo ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tal vez se ha perdido en algún lugar, puede preguntar. No. Si no hay preguntas, entonces yo lo voy a finalizar la clase. A ver, alguien más, tal vez algún aporte, alguna situación, tal vez me he equivocado en algo, pueden tal vez aportar con algo.
Bueno, no habiendo más, yo culmino con la sesión de hoy. Ustedes lo van a sacar, obviamente, la tensión, reemplazando en la ecuación uno o en la ecuación 2 la aceleración, ya como se les ha enseñado en clases presenciales. Muy bien, eso sería. Muchas gracias, jóvenes, y les mando enseguida la tarea y el video.